¿No sabes cómo aprender a programar en Java? Quédate en este video que hoy vas a aprender a programar. Para empezar a programar nuestras soluciones en Java, necesitamos básicamente el JDK. Para esta ocasión vamos a instalar el JDK 11, que es la versión mínima para poder instalar un entorno de desarrollo como NetBeans en su última versión. Por lo tanto, vamos a entrar aquí a Google y vamos a escribir JDK 11 y vamos a buscar aquí donde dice Java SE 11. De la página de Oracle. Vamos a dirigirnos acá a la parte inferior. Vamos a encontrar aquí diferentes versiones para el Java SE y para diferentes sistemas operativos. Vamos a dirigirnos aquí donde dice Windows Installer de 64 bits y vamos a descargarnos nuestro instalador. Aquí pulsamos en aceptar y le damos descargar. Al pulsar descargar vemos que nuestra descarga inicia de forma automática. Esperamos unos minutos que se haga la descarga y podemos también empezar a hacer la descarga de Apache NetBeans de forma inmediata. Para eso simplemente en Google vamos a buscar NetBeans y aquí en la página oficial de NetBeans vamos a ingresar y aquí donde dice descargar, damos clic y vamos a descargarnos la versión del instalador para nuestro sistema operativo. En este caso mi sistema operativo es un sistema operativo Windows X64. Aquí lo podemos observar en esta parte. Vemos aquí que hay unos requerimientos. Dice que podemos utilizar JDK 11 o posterior para poder hacer la instalación de NetBeans 19. Entonces voy a darle clic aquí y luego selecciono el enlace directo que voy a encontrar aquí en la parte superior. Y aquí tendría entonces el instalador de NetBeans ya descargando. Ya terminó de descargar el JDK. Vamos a instalarlo de forma inmediata. Empezamos, presionamos Next. Vemos que se va a instalar en C, Program Files, Java, JDK 11.0.17. Esa es la ruta de nuestro JDK, o la instalación de nuestra JDK. Damos Next y simplemente empieza a instalar en nuestro sistema operativo. Lo que debemos hacer es simplemente esperar que se realicen las configuraciones e instalaciones de todos los archivos de Java en nuestro equipo. Finalmente ha completado la instalación de nuestro JDK. Simplemente damos cerrar. Solamente falta instalar Apache NetBeans. Ya finalizó la descarga de NetBeans. Vamos a proceder a instalarlo. Simplemente hacemos clic en el instalador descargado. El instalador empezará a configurar. Este proceso de instalación de NetBeans puede que demore unos cuantos minutos. Estaré pausando el video para que sea mucho más rápido. Al iniciar con el instalador nos dice que vamos a tener la base del IDE, Java SE, Java EE, HTML5 y también PHP para poder trabajar de forma predeterminada con el NetBeans. Nosotros vamos a utilizar básicamente Java SE, que es Java Standard Edition, para poder desarrollar programas en Java básicos e inclusive programas con interfaz de escritorio se pueden hacer con Java SE. Si lo que quieres es desarrollar aplicaciones web con Java, también vas a tener la posibilidad mediante Java EE, que es Java Enterprise Edition. Vamos a darle aquí en Next. Aceptamos los términos, le damos siguiente. Y como podemos observar, NetBeans de forma automática ha detectado la instalación de JDK 11 que hemos hecho con anterioridad. Simplemente le vamos a dar siguiente. Aquí nos va a aparecer que si queremos verificar actualizaciones, vamos a desmarcarlo y le vamos a dar instalar. Luego de darle instalar, lo único que debemos hacer es esperar que NetBeans realice toda la instalación. Y finalmente tenemos NetBeans instalado en nuestro sistema operativo. Simplemente pulsamos Finish y procedemos a abrir Apache NetBeans. Vamos a irnos a Inicio y buscamos NetBeans. Entramos NetBeans IDE en la versión 19. Tenemos entonces nuestro NetBeans instalado. Ahora vamos a proceder a crear nuestro primer proyecto y analizar cómo es la interfaz de este entorno de desarrollo para que podamos movernos en ella cuando estamos desarrollando programas en Java. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un proyecto nuevo. Para esto vamos a presionar aquí donde tenemos el icono con un más, dice New Project. Vamos a darle clic ahí. Y aquí, entre las opciones que tenemos aquí disponibles, vamos a escoger aquí Java Application. Vamos a ver que tenemos varias categorías, pero vamos a escoger este que dice Java with End para poder escoger Java Application. Básicamente, una aplicación Java, en este caso, es una aplicación de escritorio en la cual podemos crear archivos o interfaces que se ejecutan en el escritorio de nuestros equipos. Es lo que queremos hacer por el momento para poder comprender las estructuras básicas de Java. Vamos a darle Next. ¿Qué hacemos en esta pantalla? Vamos a colocarle un nombre a nuestro proyecto. Vamos a colocar aquí Aprendiendo Java. Y vamos a observar que nuestro proyecto se va a almacenar en la carpeta NetBeans Projects que se encuentra en Documents o en Documentos. Ahí vas a poder encontrar tu carpeta
llamada Aprender Java, que vas a poderla copiar, enviar a alguna memoria y llevarla a otros dispositivos para poder transportar tu proyecto. Ya sabemos, se encuentra en NetBeans Projects. También vemos que se nos va a crear una clase principal llamada Aprender Java. La clase principal, como podemos observar, tiene el mismo nombre que el nombre del proyecto que le hemos colocado. Podemos dejarla así por defecto y presionamos Finish. Cuando presionamos Finish, NetBeans se encargará de crear nuestro proyecto de forma automática junto con las configuraciones que hemos establecido en este momento. Y finalmente tenemos nuestro proyecto de Java en NetBeans. Vamos a analizar cómo es la interfaz de este entorno de desarrollo, o por lo menos cómo podemos manejarnos dentro de la interfaz de una forma fácil y rápida. En la parte izquierda vamos a encontrar el navegador de los proyectos. Todos los proyectos que tú crees los vas a encontrar en esta parte de acá. Como podemos observar, tenemos acá con un icono una taza de café, dice Aprender Java. Si desplegamos, vamos a encontrar todos los elementos de ese proyecto. Encontramos el paquete de fuentes, encontramos un paquete principal llamado Aprender Java y dentro encontramos la clase principal que se llama Aprender Java, que es esa que tenemos aquí abierta en nuestro editor de código. Encontramos también una carpeta de librerías que por defecto tiene anclado el JDK11. Aquí en librerías vamos a poder añadir todas las librerías necesarias a medida que vamos trabajando nuestros proyectos. En la parte de abajo vamos a encontrar un navegador donde vamos a ver los métodos y las clases sobre las cuales estamos trabajando. Es muy útil también este navegador. ¿Cómo podemos ejecutar nuestros proyectos? Para ejecutar nuestros proyectos en Java, simplemente seleccionamos el proyecto, damos clic derecho y le damos donde dice Run o ejecutar. El botón Run nos va a permitir a nosotros ejecutar de forma predeterminada nuestra clase principal. ¿Pero qué es una clase en Java? Una clase en Java básicamente es una estructura o un lienzo sobre el cual vamos a estar desarrollando nuestro programa Java. ¿Y qué tiene una clase en Java? Podemos observar aquí que tiene la especificación de la clase mediante public class y el nombre de la clase. Y encontramos dos llaves, la llave que inicia la clase y la llave que finaliza. Dentro de la clase principal vamos a encontrar el método main. Es el método que nos indica que todo el código de la aplicación o toda la lógica del código va en esta parte. Quiere decir que cuando ejecutemos nuestro programa o nuestro proyecto en Java, lo primero que se va a ejecutar es el bloque de código que tengamos aquí. En Java también son muy importantes los paquetes. Cada clase, cada elemento va a estar almacenado en un paquete. Por eso aquí encontramos package Aprender Java. También podemos crear otros paquetes. Eso lo podríamos estar viendo en otro video. Vamos a mostrar entonces un mensaje aquí. Voy a colocar aquí un mensaje. Mediante System.out.print vamos a colocar aquí Hola Mundo. Ese va a ser nuestro primer mensaje, nuestro primer programa en Java, un programa que muestre Hola Mundo. Para ejecutar nuestro programa hacemos clic derecho en la taza de café, como lo habíamos dicho anteriormente, y escogemos Run. Cuando escogemos Run vemos que empieza a cargar la ejecución de nuestro proyecto acá en la consola. Y vemos que aquí está ejecutado y nos muestra Hola Mundo. Si queremos hacer un cambio en nuestro programa, supongamos aquí cambio a nuestro mensaje, y queremos ejecutarlo de forma rápida, podemos escoger este botón que dice aquí Rerun. Presionamos aquí y el programa se va a ejecutar nuevamente con los cambios que hemos establecido. Aquí podemos encontrar Hola Mundo y nuestro cambio. De esta forma podemos hacer un Hola Mundo en Java. Lo único que hemos hecho es escribir una línea de código, aunque a comparación de otros lenguajes de programación, un programa inicial en Java cuenta con todas estas líneas de código. Vemos que ya tenemos un entorno de desarrollo como NetBeans que nos genera toda esta estructura y lo único que nos dedicamos a escribir es el mensaje Hola Mundo que queremos establecer. Veamos entonces los tipos de variables que podemos utilizar en Java. En Java podemos utilizar tipos de variables como en cualquier otro lenguaje de programación de alto nivel. Tipos de variables y variables son importantes para poder gestionar los datos que vamos a manejar en nuestros programas. Por ejemplo, si necesitamos un valor de tipo numérico o entero, lo hacemos mediante la palabra reservada int. Digamos, tenemos aquí int a es igual a 10. Ahí tendríamos el valor de 10 almacenado en la variable a, que nos va a permitir tomar el valor de a y hacer operaciones con él, ya sea multiplicaciones, sumas, restas o división, o inclusive simplemente mostrarlo. Podríamos tener otro valor aquí, int p es igual a 20. ¿Qué otros valores podríamos tener nosotros? Podemos tener valores, por ejemplo, decimales, double. Estos valores de tipo decimal nos van a permitir a nosotros manejar datos para promedios, datos que no tienen un valor discreto como serían los valores de tipo entero. Siempre que tengamos un valor decimal, debemos manejar valores de tipo double. Otro tipo de dato muy común en Java es el tipo de dato string, utilizado para cadenas de caracteres o para valores alfanuméricos. Si queremos almacenar nombres, podemos colocar aquí nom es igual, y ahí tendría una variable string con mi nombre. Recordemos que los valores de tipo string son cadenas alfanuméricas. Si colocamos aquí un número a nuestra variable string, ese número va a ser tratado como una cadena de carácter. Por lo tanto, en Java es importante establecer los tipos de datos, ya sean enteros, decimales o de tipo carácter. Otro tipo de dato muy común son los booleanos.
Los valores de tipo booleano pueden tomar valores de tipo verdadero o falso, o true o false. Tenemos otro tipo de dato fundamental en Java, que son los arreglos. Ya los vamos a estar analizando, pero con estos tipos de datos, sabes manejarlos, sin duda vas a poder desarrollar cualquier programa o solución en Java de básica y mediana complejidad. ¿Qué más podemos hacer nosotros con variables? Podemos hacer operaciones haciendo uso de operadores aritméticos. Los mismos operadores aritméticos que conocemos de toda la vida, suma, resta, multiplicación, división y módulo de la división, también los podemos utilizar acá. Digamos que queremos hacer una suma de estos dos valores A y B. Podemos definir otra variable entera, colocarle un nombre a nuestra variable. Podemos decir que X es igual a A más B. Ahí simplemente estaríamos haciendo la suma de A más B y almacenándolo en la variable X. No solamente asignamos valores directamente a las variables, sino que también podemos asignarle el valor a una variable con los valores de otras variables, en este caso con los valores de A más B. Si queremos mostrar el resultado de esa suma, podemos colocar aquí la suma es, y simplemente concatenamos con un más la variable que queremos mostrar. Recordemos que este más que tenemos aquí es muy diferente a este más que está acá. Este más que está aquí lo que está haciendo es concatenando el valor de este mensaje con el valor de la variable. Pero este más que tenemos aquí entre estas dos variables, lo que está haciendo es sumando los valores contenidos entre estas variables. Voy a comentar las líneas de código que tenemos acá abajo y vamos a ejecutar nuestro programa. Vamos a observar entonces que en la consola nos dice la suma es 30. También podemos hacer una resta colocando un guión, podemos hacer una multiplicación, podemos hacer una división. Lo importante de las divisiones es que normalmente nos dan valores decimales también. Por lo tanto, es importante que si vamos a utilizar divisiones, utilizar valores de tipo double como el que vemos aquí. Y lo que nosotros queremos es mostrar valores de cualquier otro tipo de variable, ya sea una variable de tipo string, como la vemos aquí que tiene mi nombre. También podemos hacerlo mediante un mensaje. Por ejemplo, nombre, y aquí concatenamos la variable nom. Si ejecutamos, vamos a observar entonces que en la consola lo que nos va a aparecer será nombre Iván López. Eso porque lo que estamos haciendo es referencia aquí en nuestro mensaje a una variable de tipo string. Si queremos concatenar más valores al momento de mostrar un mensaje, lo podemos hacer colocando más y colocando comillas dobles nuevamente. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí nombre es, puedo colocar bienvenido. Si ejecuto nuevamente, voy a observar que he concatenado tres valores: un valor de tipo texto, una variable y otro valor de tipo texto. Aquí lo podemos observar. Tu nombre es Iván López, bienvenido. Este manejo lo podemos hacer para cada uno de los tipos de variables, ya sea para valores booleanos, para valores de tipo decimal, para valores de tipo entero como A y B que hemos utilizado para este ejemplo. Ahora bien, estos son tipos de datos y variables en Java, pero también podemos nosotros ingresar valores por teclado de cada uno de estos tipos de datos. Supongamos que necesitamos solicitar datos de tipo entero. Para esto podemos utilizar una clase. Una clase en Java son clases que ya están predefinidas o podemos crear también nuestras propias clases. Una clase en Java que nos va a permitir a nosotros poder solicitar datos por teclado es básicamente la clase Scanner. La clase Scanner nos va a permitir a nosotros poder hacer esta acción, pero para esto hay que importarla. Mediante import Java util scanner vamos a poder solicitar el uso de esa clase. Voy a colocarle aquí un valor de leer igual new scanner system.i. Este system.i nos va a permitir a nosotros en la consola poder solicitar datos para almacenarlos en nuestro programa y poder hacer cálculos con ellos. Por ejemplo, voy a colocar aquí un mensaje: ingrese un número. Voy a colocar una variable de tipo entera, vamos a llamarla A como lo hicimos anteriormente, y vamos a decir aquí leer.nextInt. NextInt es un método que nos va a permitir a nosotros obtener el valor que se escribe en la consola. Voy a colocar un mensaje aquí que diga ingresaste o valor y colocamos aquí el valor de A. Vamos a ver que en la consola ahora al momento de ejecutar nuestro programa nos va a pedir un número. Nos dice ingrese un número, vamos a colocar 5 y nos dice valor 5. ¿Qué quiere decir? Que ese valor lo almacenamos en la variable A y luego lo mostramos aquí. ¿Qué quiere decir? Que podemos también hacer operaciones con números ingresados. Podemos aquí duplicar estas líneas. Vamos a decir aquí ingrese otro número y aquí vamos a colocar B. Hagamos la operación como lo hicimos anteriormente, que es igual a A más B. Y el valor que debemos mostrar aquí sería C, no sin colocarle el tipo de dato a la variable C. Si ejecutamos, vamos a observar entonces que en la consola ahora nuestro programa nos va a solicitar dos elementos o dos números. Vamos a colocar aquí 5 y 6 y vemos que tenemos como resultado valor 11, la suma de estos dos elementos. Claramente si utilizamos NextInt podemos utilizar también NextDouble o NextLine para poder solicitar ya sea valores decimales o valores de tipo cadena también.
En Java entonces también podemos utilizar estructuras fundamentales como lo son los condicionales. Los condicionales a nosotros nos van a permitir de cierta forma tomar decisiones para poder realizar o no ciertas acciones en nuestro programa. Por ejemplo, en una factura, si una persona compra más de 500.000, se le dará un descuento del 10%. Si compra menos, no se le hará ningún tipo de descuentos. Ese tipo de condicionales en Java se pueden hacer de una forma muy sencilla aplicando condicionales. Por ejemplo, para recrear nuestro valor de la factura, vamos a colocar aquí valor de su factura y voy a utilizar aquí un valor de tipo double para cambiar el ejemplo, para que veamos aquí que podemos utilizar aquí next double. Ya tendríamos una variable a que sería un valor decimal y vamos a colocar mediante nuestro condicional if o la palabra reservada if nuestro condicional. Vemos que el if tiene dos paréntesis. Aquí necesitamos colocar una condición. La condición va a ser la comparación ya sea de dos variables o de una variable y una constante. ¿Cómo así? Una variable y un valor numérico o una variable y un valor de tipo cadena. Todos los tipos de variables los podemos utilizar para compararlos dentro de una condicional. Por ejemplo, podemos colocar aquí, si A es mayor o igual a 500.000, podemos mostrar un mensaje aquí. Tiene descuento. Si ejecutamos nuestro programa, al momento de pedirnos el valor, vamos a colocar un valor aquí de 550. Nos va a decir, tiene descuento. Pero si ejecutamos nuevamente y colocamos un valor, digamos aquí, de 450, no nos va a aparecer nada. ¿Por qué no nos aparece nada en nuestra ejecución? Porque esta condición no se cumple. Y como no se cumple, este mensaje no se muestra o el bloque de código que yo coloque aquí no se va a ejecutar. Para estos casos podemos utilizar el else, la instrucción else, que se va a ejecutar cuando esta condición sea falsa. Si esta condición es verdadera, mostramos este mensaje. Pero si esta condición es falsa, saltamos aquí a la ejecución del else y se va a ejecutar o se va a mostrar lo que tengamos entre estas dos llaves. Por ejemplo, podríamos tener otro mensaje aquí que diga no tiene descuento. Si ejecutamos entonces aquí nuevamente, vamos a colocar un valor aquí de 450 nuevamente. Nos dice no tiene descuento. Y como ya lo vimos anteriormente, si la condición se cumple, digamos 600.000, dice tiene descuento. Entonces nuestro programa fácilmente, haciendo uso de un condicional, puede determinar si se hace un descuento o no de una factura teniendo en cuenta el valor de la misma. Esto hace que nuestros programas sean un poco más dinámicos y puedan de cierta forma tomar decisiones según los valores de una variable o del cálculo que se haga en una variable. Otra estructura fundamental que podemos nosotros aplicar en Java son los ciclos repetitivos. Los ciclos repetitivos básicamente nos permiten a nosotros poder iterar o hacer repeticiones para que nuestros programas sean mucho más dinámicos e inclusive sean más cortos. Al principio puede que se tornen un poco complejos de manejarlos, pero cuando ya tenemos el manejo de estos ciclos repetitivos, podemos usarlos a nuestro favor para que nuestros programas sean mucho más potentes. Hay dos ciclos repetitivos en Java muy importantes. Uno es el while y el otro es el for. Vamos a ver la estructura de cada uno. Para este caso, voy a comentar estas dos líneas que tenemos aquí y voy a escribir el ciclo while. El ciclo while se escribe con la misma estructura de un condicional, pero con la diferencia de que la función de él es siempre intentar ejecutarse nuevamente. ¿Listo? Entonces, podemos escribir dentro del paréntesis una condición muy similar a la que hicimos con el condicional if. Pero el ciclo while necesita una variable de control. En este caso voy a definirla aquí, llamada i, y le voy a asignar 0. Y voy a decirle aquí, mientras que i sea menor que 10, vamos a ejecutar lo que tengamos aquí dentro de nuestro ciclo while. Por ahora lo que podemos hacer es mostrar un mensaje. Vamos a colocar aquí valor de i y aquí vamos a concatenar el valor de i. Hasta ahí, muy bien. Solamente nos faltaría una cosa para nuestro ciclo while, que serían los incrementos. Para esto vamos a colocar aquí i más más. ¿Cómo así incrementos? Para que nuestro ciclo while pueda funcionar de forma incremental y que en algún momento termine, cuando esta condición ya no se cumpla, tenemos que incrementar el valor de i. Porque i en la primera iteración del ciclo vale 0. Y aquí preguntamos, mientras que i sea menor que 10, esa condición se cumpliría porque i vale 0. Mostramos el mensaje o el valor de i, que sería 0, y luego incrementamos el valor de i de 1 en 1. Tendríamos 0 y luego tendríamos 1. Luego el ciclo while intentará ejecutarse nuevamente y verificará la condición. I es menor que 10, sería verdadero porque i vale 1. Y mostramos el valor de i y luego incrementamos i. Esto va a funcionar o esto va a repetirse hasta que esta condición ya no se cumpla. Y cuando esta condición ya no se cumple, cuando ya esta condición retornará un valor de falso o no se cumplirá cuando i ya no sea menor que 10.
o sea, cuando sea igual a 10. Ya no se cumpliría y seguiría la ejecución del código que tengamos en la parte inferior. Para esto entonces vamos a ejecutar aquí y vamos a encontrar entonces que tenemos repeticiones desde el 0 al 9. O sea, tenemos 10 iteraciones de nuestro ciclo while. Cuando el ciclo while llegó al 9, dejó de funcionar. Inclusive si colocamos un mensaje acá en la parte inferior, podemos colocar aquí fin y ejecutamos nuevamente. Vamos a observar entonces que al momento de ejecutar, el mensaje fin se muestra luego de las 9 iteraciones, porque hasta que no termine de realizar esta tarea, Java no va a mostrar el mensaje de fin. Esto es muy importante porque cuando utilizamos ciclos repetitivos, ya nuestros programas van tomando un mayor dinamismo con respecto a los datos que pueden solicitar y calcular. Si nos damos cuenta, nuestro ciclo while está trabajando de forma incremental, va del 0 al 9, pero también podemos utilizar un ciclo repetitivo que vaya de forma decremental. Por ejemplo, tendríamos un tope, digamos que i es igual a 10, y podemos decir aquí que mientras que i sea mayor o igual que 0, y podríamos aquí colocar decrementos con guión, guión o menos, menos. Vamos a ejecutarlo ahora a ver qué resultado obtenemos. Y tenemos ahora, llevamos desde el valor 10 hasta el valor 1, teniendo en cuenta que el valor inicial de i es 10, pero estamos diciendo mayor que 0. Inclusive, si queremos que también llegue a la iteración del 0, podemos colocar aquí mayor o igual que 0. Y si ejecutamos, vamos a observar ahora que es incluido el valor del 0 en nuestras iteraciones. ¿Cuántas iteraciones tenemos? Tenemos 11 iteraciones. Del 0 al 10 hay 11 iteraciones para nuestro ciclo while. Esta es la forma fundamental del uso del ciclo while. No solamente se utiliza para mostrar mensajes, también dentro de un ciclo while podemos almacenar variables, podemos hacer cálculos, podemos inclusive tener otros ciclos repetitivos dentro del ciclo while o un condicional. Recordemos que los operadores que podemos utilizar son el mayor, menor, mayor igual, menor igual, diferente o el igual a. Esto es útil tanto para ciclos repetitivos como para condicionales. Pasando ahora al otro ciclo o tipo de bucle fundamental en Java, que será el ciclo for. El ciclo for puede trabajar de la misma forma como trabaja un ciclo o un bucle for, pero con la diferencia de que el ciclo for puede que se ejecute una sola vez, por lo menos, y el ciclo while puede que nunca se ejecute teniendo en cuenta que tiene una condición. La condición de un ciclo while puede que de entrada no se ejecute nunca y el ciclo no va a funcionar, pero el ciclo for puede que por lo menos se ejecute una sola vez en el proceso de iteraciones. Entonces aquí tenemos tres partes del ciclo for fundamentales. La definición de la variable de control, en este caso también se llama i y empieza en 0. La condición para saber si el ciclo funciona o no. Y tenemos los incrementos, que también pueden ser incrementos de 1 en 1 y también pueden ser decrementos. ¿Listo? Si nosotros mostramos aquí un mensaje, valor de i, y concatenamos el valor de i de la variable de control que tenemos aquí y ejecutamos, vamos a poder ver en nuestra consola que el ciclo va a funcionar de la misma forma. Tenemos iteraciones del 0 al 9, teniendo en cuenta que nuestra variable i empieza en 0 y nuestra condición es menor que 10. Pero también podríamos colocar aquí menor o igual que 10. Y si ejecutamos, vamos a poder observar que ahora las iteraciones llegan del 0 al 10, teniendo 11 iteraciones en nuestra consola. Algo muy fácil que podemos hacer nosotros con un ciclo repetitivo es mostrar la tabla de multiplicar de un número. Por ejemplo, podríamos decir aquí que i por, vamos a decir que vamos a solicitar el valor aquí, haciendo uso del ejemplo anterior. Vamos a llamarlo n. Vamos a decirle aquí tabla. Colocamos aquí n. Es igual a i por n. Aquí ya hemos hecho un programa que nos muestre la tabla de multiplicar de un número ingresado. Si ejecutamos nuestro programa, lo primero que nos va a pedir nuestro programa es que ingresemos un número. Vamos a decirle aquí un 2. Y como podemos observar, nos va a mostrar aquí el resultado de la tabla de multiplicar de cada uno de los números que vamos incrementando o que vamos generando en cada una de las iteraciones. Vemos aquí que nos muestra con valores decimales. Si queremos corregir esto, simplemente cambiamos aquí a un valor entero y aquí colocamos next int. Este es una de las ventajas de utilizar un ciclo repetitivo. Veamos que hemos desarrollado un programa que nos genera cualquier tabla de multiplicar y haciendo iteraciones simplemente vamos obteniendo cada uno de los resultados para que sean mostrados. Es uno de los ejemplos básicos de uso de ciclos. Te reto ahora que este ejercicio lo hagas también haciendo uso del ciclo while. El otro tipo de dato que les mencionaba al principio son los arreglos.
Los arreglos son un tipo de dato fundamental que podemos utilizar en Java. ¿Cómo podemos definir un arreglo? Un arreglo en Java podemos definirlo para cualquier tipo de dato. Por ejemplo, podemos definir un arreglo de tipo string, digamos así, string, con corchetes especificamos que es un arreglo. Y vamos a decirle aquí nombres. Es igual a new string. Y aquí le vamos a decir cuántos elementos queremos almacenar en nuestro arreglo. Teniendo en cuenta que los elementos en los arreglos empiezan a almacenar desde el elemento 0. Es como si tuviéramos muchos casilleros y el primer casillero es el número 0. Digamos que queremos aquí almacenar 3 elementos. Aquí tendríamos casilleros de cierta forma desde el 0, 1 y 2. Esos serían los índices disponibles para nuestro arreglo. Un arreglo básicamente es una variable que permite almacenar más elementos. Por ejemplo, podemos colocar aquí nombre. Dentro del casillero o el índice 0 vamos a establecer el nombre de John. Y tendríamos eso. En el índice 1, recordemos que nuestro arreglo se llama nombres. En el índice 1 almacenamos Luisa. Y en el índice 2 vamos a almacenar aquí José. Entonces tenemos estos 3 elementos, están almacenados en la misma variable nombres. Esa es una ventaja de utilizar arreglos, que en una sola variable podemos almacenar múltiples elementos. Es muy útil cuando tenemos varios elementos que queremos manejar y no sabemos dónde guardarlos. Podemos utilizar un arreglo. Pero quiere decir que si quieres crear un arreglo de tipo entero, simplemente cambias string por entero aquí y aquí. O si quieres crear un arreglo de tipo decimal, simplemente cambias string por double aquí y aquí. Luego de tener los elementos aquí almacenados, ¿qué puedes hacer? Puedes mostrarlos, puedes listarlos. Por ejemplo, si queremos ver el arreglo o el nombre que está en la posición 2, podemos colocar aquí nombres y podemos colocar aquí el índice 2. Si nosotros ejecutamos, vamos a poder observar en la consola que nos va a mostrar el nombre 2, José. Ahora bien, podemos tener aquí un error. ¿Por qué? Porque en la posición 2 no está José, en la posición 2 está Luisa, ya que empieza a contar desde el 0. Entonces podemos colocar aquí 1. Si ejecutamos, vamos a observar que en la consola se nos va a mostrar el valor de Luisa. Aquí lo podemos observar. Entonces, para acceder a los elementos de un arreglo, solamente basta colocar el nombre de la variable y el índice que queremos especificar. Para mostrar los elementos de un arreglo, también podemos apoyarnos de un ciclo repetitivo. Y esta es otra ventaja de utilizar un ciclo repetitivo. Vamos a desmarcar aquí el uso del for que hicimos anteriormente. Y vamos a decirle aquí, hacia nuestro ciclo for, que queremos recorrer nuestro arreglo. Para esto vamos a utilizar aquí el arreglo nombres.len. Len va a permitirle al ciclo for decirle cuántos elementos hay en el arreglo de forma explícita. ¿Cómo así? Si nosotros mostramos aquí un mensaje y colocamos aquí elementos, colocamos aquí nombres.len y ejecutamos, vamos a ver qué valor nos arroja. Nos va a arrojar un valor de 3, indicando que tenemos 3 elementos en nuestro ciclo for. ¿Listo? Esto nos va a permitir a nosotros poder recorrer el número de elementos exactos de nuestro arreglo sin importar cuántos elementos tenga. Digamos que lo que queremos es mostrar en nuestro ciclo for todos los elementos del arreglo. Vamos a colocar aquí elemento, vamos a colocar aquí i, colocamos aquí nombres y concatenamos con el valor de i. Vamos a ejecutar para ver qué resultado obtenemos. Nos dice elemento 0 John, elemento 1 Luisa, elemento 2 José. Como podemos observar, aquí sale pegado. Podemos simplemente añadir un espacio aquí. Y si nosotros añadimos otro elemento aquí, digamos elemento 3 María, y ejecutamos, nuestro ciclo repetitivo va a tener un error, teniendo en cuenta que nuestro arreglo ha sido creado para crear solamente 3 elementos. Y ya lo tenemos aquí, 1, 2 y 3. Si queremos que nuestro arreglo maneje 4 elementos, tenemos que crearlo aquí con 4 posiciones o con 4 elementos disponibles. Si ejecutamos nuevamente, vamos a observar que ahora nuestro programa sin ningún problema va a mostrar los elementos que tenemos en cada una de las posiciones del arreglo. Para los arreglos podemos en tiempo de ejecución añadir más elementos. Podemos también modificar los elementos existentes. Por ejemplo, si yo le digo aquí nombres, y le digo aquí que el que está en la posición 2 ahora se va a llamar do. Cuando ejecute, vamos a observar entonces que el elemento de la posición 2 se llama do, aunque al principio se le haya asignado el valor de José. De esta forma podemos modificar elementos de un arreglo. Con esto hemos visto el manejo fundamental de Java. Java es un lenguaje de programación que tiene mucho por aprender. Es un lenguaje de programación presente en múltiples dispositivos. Básicamente es un lenguaje de programación que se ha ido perfeccionando con los años y que cuenta con un gran ecosistema desarrollador. Java es ese lenguaje de programación que te va a permitir a ti crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones para el teléfono, aplicaciones inclusive
de tipo controladores, vas a poder crear cualquier aplicación, juegos, haciendo uso de Java. Te invito a seguir aprendiendo acerca de este lenguaje de programación con el curso de Java, en el cual vas a poder encontrar diversos ejercicios de todo tipo en la descripción de este video. Y si este video fue de ayuda para ti, no olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario. Hasta la próxima línea de código.